Bienvenido a los videotutoriales de Carriage Commercial Systems para BAST Online. En este video, aprenderemos cómo configurar una terminal IPX de tarjeta de crédito. El proceso para configurar un lector de tarjetas consiste en obtener la dirección IP de la terminal, ingresar el enrutador para configurar la red y configurar BAST Online. Es importante saber que antes de realizar cualquier configuración, necesita conectar el lector de tarjetas a la red vía Ethernet e idealmente, todos los sistemas de su tienda deben de estar conectados en la misma red. Obtener la dirección IP de la terminal. Esta parte del proceso necesita ser realizada directamente en la terminal Ingenico. Presione la tecla F. Si no existe F, presione la tecla más. Seleccione Administrador Telim, después presione Entrar. Ahora, seleccione Consulta. Busque Configuración, después presione Entrar. Seleccione Hardware, después Información de Hardware. Seleccione Ethernet, después presione Entrar. Documente la dirección IP etiquetada como IPADDR. Repita este proceso para cada lector de tarjetas. Conectarse al enrutador. Para reenviar el puerto del lector, primero se debe obtener acceso al enrutador de la tienda. Clic en el menú de Windows de la barra de herramientas de la computadora. Ingresa las letras CMD y haga clic en el icono de mando del sistema. La ventana Seleccionar mando del sistema aparecerá. Ingrese el comando ipconfig y presione el botón de entrar. La ventana mostrará mucha información. Encuentre el enlace predeterminado y copie la dirección IP. Abra el buscador de Internet e ingrese la dirección IP de enlace predeterminado. Después, presione Entrar. Ingrese el número de usuario y contraseña para ingresar al enrutador. Si la tienda tiene técnicos, generalmente conocerán esta información. De lo contrario, puede buscar modelo o fabricante más contraseña predeterminada. Configurar la red. Ahora que ya tiene las direcciones IP de los lectores de tarjeta y ha ingresado el enrutador, puede configurar el reenvío de puertos y las direcciones estáticas para estos lectores. Es importante conocer que cada enrutador puede tener diferentes pasos y esquemas de nombres para acceder a la configuración de reenvío de puertos. Si tiene problemas para encontrarlos, consulte la guía del dispositivo. Una vez ingresado en el enrutador, encuentre la sección Reenvío de puertos y haga clic en esta. Usualmente puede encontrar esta sección en configuraciones avanzadas o en configuración de firewall. En el puerto externo, usará el puerto 6300 para la terminal 1. Si tiene múltiples terminales, seguirá los números consecutivos para cada terminal. Puerto 6301 para terminal 2, 6302 para terminal 3, etc. En el puerto interno, escriba el puerto 6300. Siempre utilizará el puerto 6300 para el puerto interno, sin importar el número de terminales que tenga su tienda. Para el método, seleccione ambos, tanto el TCP como el UDP. Esto puede ser etiquetado como protocolo o tipo de línea de entrada. En el campo Reenviar a dirección IP, escriba cada una de las direcciones IP obtenidas de las terminales Ingenico. Recuerde que cada terminal tiene su propia dirección IP. Una vez que las terminales han sido configuradas, guarde los cambios. Configurar BAST Online. Ahora que la red ha sido configurada, el último paso es enlazar la información a BAST Online. Para realizar esto, se necesita capturar la dirección IP externa de la tienda. Abra el buscador de Internet e ingrese la siguiente dirección, ipchicken.com. Tome nota de la dirección IP en azul. Abra BAST Online y haga clic en el menú de mantenimiento de la barra de herramientas vertical. Clic en la pestaña Tiendas del encabezado Tiendas. Seleccione la tienda en la que se configurará el dispositivo y dé clic en el icono de lápiz. De la ventana Editar tienda, seleccione Dispositivos de tarjeta, después haga clic en Agregar. La ventana Agregar dispositivo aparecerá. En el campo Nombre del dispositivo escriba dispositivo 1. En el campo URL escriba lo siguiente: https:// e introduzca la dirección IP obtenida de ipchicken. Ahora escriba dos puntos e introduzca el puerto de la terminal, que en este caso es 6300. Después, haga clic en el botón de guardar. En caso de tener múltiples terminales, repita este proceso para cada lector.
Recuerde que el puerto incrementará secuencialmente para cada dispositivo. Dispositivo 2, puerto 6301, dispositivo 3, puerto 6302, etc. Para que se realicen los cambios en el sistema, es posible que deba cerrar sesión y volver a iniciar sesión en el sistema VAST Online. Después de esto, intente facturar una orden de trabajo. Seleccione el método de tarjeta como tipo de pago y una terminal si tiene más de una. Si el lector se enciende y pide una confirmación sobre el monto, ha configurado correctamente la terminal. Si requiere asistencia adicional para la configuración de terminales, contacte al equipo de soporte de VAST Online. Gracias por vernos.